Bueno, el día de hoy vamos a ver, eh, introduciendo, digamos, más a fondo acerca del estándar ISO, la 12207. Vamos a ver los procesos principales, los procesos principales del ciclo de vida del software que hace alusión a esta norma, ¿ya? Ya habíamos mencionado que esta ISO había sido adoptada por el gobierno peruano, ¿no? Un conjunto de instituciones que fue liderado por Indecopi, ¿ya? Adoptó esta norma y esta hizo y la convirtió en una norma. ¿Ya? De ahí es donde nace la NTP, la norma técnica peruana, la ISO y IS 12207. ¿Ya? Con fines, digamos, de legalizar los procedimientos con referente a lo que es software. El objetivo de esta norma es que la mayoría de las empresas que trabajen con lo que es referente al software, pues se apegue a esta norma y le sirva como instrumento. Y en algunos casos incluso es como de carácter obligatorio. ¿Ya? Esta norma es un poco larga, tiene varios aspectos. No necesariamente se tiene que aplicar todos. Sin embargo, se sugiere pues, que se aplique la mayor cantidad de procesos definidos en esta. ¿Qué es lo que vamos a empezar a definir el día de hoy? Miren, habíamos mencionado que esta norma tenía 17 procesos, de los cuales pues 5 eran procesos principales. Después otro tanto de procesos de apoyo, ¿no? Que era de este lado, ¿no? El 6 procesos de apoyo del ciclo de vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos de apoyo y 4 procesos de gestión, ¿ya? De administración, digamos, ¿no? Procesos que se denominan de organización en cuestión de software. Lo que vamos a ver ahora es los procesos principales, ¿sí? Y es más, incluso solamente vamos a ver una parte, ¿ya? Porque van a ver que es un poquito largo el contenido, pero la idea central es ir conociendo esta norma y cómo nosotros las podemos aplicar. Entonces, miren, vamos a ver el proceso el proceso de adquisición. Todo lo referente a qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos la necesidad de adquirir, de comprar un software. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa del Estado y quieren hacer de repente todo lo que dice esta norma, tendrían que regirse a todos los procesos que se definen en esta. Específicamente, como van a adquirir un software, tienen que desarrollar el proceso de adquisición, que es el 5.1 de esta norma. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer según la norma. ¿Ya? Entonces, el proceso de adquisición, bueno, contempla todas las actividades, ¿ya? O tareas, ¿ya? Del adquiriente, o sea, de quien va a adquirir el software, ¿no? Vuelvo a repetir, si ustedes trabajan en una empresa u organización del Estado que va a adquirir software, ¿no? Entonces, este estándar nos puede servir enormemente porque nos define qué es lo que tenemos que hacer. Y hasta en algunos casos, pues es de forma obligatoria cumplir todos estos procesos. ¿Ya? Entonces, todos los procesos y actividades del adquiriente, ¿ya? No del que vende, ¿no? Sino del que va a comprar el software, ¿no? El que va a comprar el software, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eso es lo que define esta norma. Bueno, en este conjunto, bueno, en esta primera etapa de los ciclos en la primera etapa de la norma, ¿no? El 5.1. ¿Qué más? Dice, el proceso comienza con la identificación de las necesidades. Si yo quiero comprar un software es porque lo necesito, ¿no es cierto? O porque la empresa lo necesita, la organización lo necesita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es definir cuáles son las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Qué es lo que tiene que, digamos, satisfacer el software, ¿no? Que se quiere adquirir. Después de determinar, ya, tenemos que preparar
y publicar la solicitud, la propuesta, ¿no? Decir, queremos adquirir un software con tales características, ¿no? Entonces tenemos que preparar todo un conjunto de documentos para poder, digamos, especificar qué es lo que realmente queremos del software. Y de ahí contempla todas las actividades de gestión hasta, obviamente, la compra del software o el producto, ¿no? Que también de repente puede ser también un servicio, ¿no? Del software. Muchas veces algunas empresas te prestan el software para que hagas todos tus procesos, no te venden el software, ¿no? E incluso te lo ha encriptado, cerrado y no podemos modificar nada porque ese tipo de servicio es distinto. Entonces, las actividades que va a comprender ya el proceso de adquisición ya, son las siguientes. Uno, va a haber una primera etapa, la de inicio. Dos, la de preparación de solicitud de las propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para preparar las propuestas? De ahí tres, la preparación y actualización del contrato. Entonces ya hicimos la propuesta y tenemos que preparar un contrato. Ese contrato pues tiene que estar bien detallado en algunos casos, ¿no? Ser muy, digamos, muy claro en sus pautas. El seguimiento del proveedor, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento a ese proveedor, ¿no? ¿Qué experiencia tiene? Si realmente nos va a cumplir o no con lo que nos está ofreciendo, ¿no? Y finalmente vamos a tener un conjunto de procesos que es la aceptación y finalización de esta actividad de adquisición de software. Veamos ahora a detalle cada uno de estos elementos. En la primera etapa, que es la etapa inicial, ¿no? Denominado inicio, ya que vendría, según la norma técnica peruana, en el punto 5.1.1. ¿Sí? Miren, ¿por qué estoy repitiendo la numeración? Es porque me dice la norma, está estructurado en tales procesos, ¿no? En tales tareas, ¿no? En tales actividades, y están enumeradas, ¿no? Entonces, eso me ayuda para tener un orden, me ayuda para no olvidarme de repente de alguno de estos, me ayuda para que me pueda servir una guía un poco más clara en las actividades que tenemos que desarrollar. Entonces, en la etapa de inicio, ya tenemos varias tareas que hacer. Primero, el 5.1.1.1. ¿ya? El adquiriente, o sea, el que va a comprar el software, iniciará el proceso de adquisición, ¿no? ¿Cómo va a iniciar el proceso de adquisición? Pues describiendo el concepto, las necesidades, lo que tiene que hacer el software, ¿ya? Y o el sistema que se quiere comprar, ¿no? Se tiene que adquirir, se tiene que poner la gran mayoría, digamos, de las características que debe de tener el software o puede ser también un servicio. La siguiente actividad que se tiene que realizar es se analizará pues estos requerimientos. No solamente ya definimos y listo, ¿no? Tiene que pasar una serie de etapas, una etapa de análisis, ¿no? Y de depuración de repente de algunos requerimientos, ¿no? Y después llegado, digamos, a una definición mucho más concreta, mucho más específica de repente de lo que se quiere. Bueno, en esta parte sale una lista de requerimientos del sistema que se quiere adquirir, ¿no? Detallado, bien específico. ¿Por qué? Porque ese es el documento de partida que va a tener, ¿no? el software que se quiere comprar. Esto tiene que estar muy claro porque se supone que si queremos comprar algo y la empresa que va a proveer el software tiene que tener clara las funciones que va a hacer el software para poder plantear el costo, digamos, del software que va a, digamos, a ofertar. Entonces tiene que estar muy clara y no nos tenemos que olvidar de ninguna función, de ningún requerimiento funcional. Porque si no lo estipulamos en este punto, pues este software, ya, si no, al final llegamos a aumentarle, digamos, otro requerimiento, pero el contrato, la compra va a salir sin ese requerimiento
Y obviamente el proveedor hasta se puede negar de hacer ese requerimiento y decir, ¿no? Yo estoy cumpliendo con los puntos que ustedes han planteado y el precio es tanto. Si quieren que te implementemos eso, sí, no hay ningún problema, pero el costo es tanto, o sea, aumenta, digamos, el precio, ¿no? Entonces eso tiene que estar bien claro. Entonces, estos requerimientos tienen que estar muy claros, ¿ya? Especialmente si son críticos, ¿no? O sea, si son muy especiales, ¿ya? Junto con una especificación de repente hasta incluso de normas, y si se pueden poner hasta incluso diseños, ¿no? O de repente algunos elementos que aclaren y den mayores pautas a los requerimientos del software, ¿sí? Se debe incluir también las pruebas y la conformidad que de repente de cómo se va a realizar de estos requerimientos. En la siguiente etapa, en la 5.1.1.3, ya el adquiriente contratante a un proveedor para llevar, bueno, va a llevar a cabo un análisis de requerimientos. Miren, todavía no queda ahí, se tiene que poner a pensar, perdón, a analizar, no solamente con el grupo, digamos, que está encargado de definir los requerimientos del software, sino hasta con los mismos proveedores. ¿No? Porque de repente hay algo que no está claro, ¿no? O no esté claro especificado. Entonces, el proveedor de repente planteará algunas interrogantes, ¿no? De repente hasta incluso algunas sugerencias para especificar más estos requerimientos, ¿no? El adquiriente después aprobará estos requisitos analizados, ¿no? Y finalmente pues ya va a salir una lista de requisitos muy, digamos, muy detallada podría ser. En el 5.1.14, el adquiriente puede llevar a cabo él mismo las definiciones del análisis de los requerimientos de software. Entonces, ya el producto de ese análisis anterior se plasma en un documento en el cual se va a adjuntar pues al resto de los requerimientos. Y en algunos casos pues estos requerimientos van a ser pues la mejora de los que ya existían, ¿no? O la especificación mucho más clara de los que ya se tenían. En el 5.1.2 se realiza, ¿ya?, el desarrollo para llevar a cabo la tercera aprobación, ¿no? Donde ya se empieza a ver los requerimientos para su aprobación. Y finalmente, pues tengamos nuestro documento correspondiente. Entonces, a ver un momentito, por favor. Aló. Buenas noches, señora. Buenas noches. Ya, a ver, continuemos. Ya. Entonces, en el 5.1.6, el adquiriente va a considerar las opciones para la adquisición. Tiene que haber varios postores, ¿no? Entonces, varias opciones. Tiene que considerar estos postores. En cuestión de algunos criterios que pueden considerarse, ¿no? Y sopesar cuál es la mejor opción. Y los criterios pues van a ser los siguientes. Uno de los criterios en adquisición de software de bastante peso son los riesgos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que no me entreguen el software, ¿no? El riesgo de que de repente la empresa
que quiere, digamos, vendernos el software, no tenga el software o no haga el software con los requerimientos que nosotros necesitamos, ¿no? Y otro, pues, va a ser los costos, ¿no? Y los costos y beneficios de cada una de las opciones de las propuestas que se tienen que evaluar para determinar, pues, a un ganador, ¿no? Estamos viendo que esta opción es para adquirir un software. Dentro de estos procesos, vamos a llegar al 5.1.7 cuando ya de repente se tenga al postor, digamos, con los mejores beneficios que nos van a ofertar, y se tiene que preelaborar un documento que nos permita asegurar y la satisfacción de nuestros requerimientos, ¿no? O sea, ya empezamos a definir el contrato, ¿no? Que nos permita, digamos, que nuestro proveedor de software nos cumpla y nos implemente todos los requerimientos funcionales que debe de tener este software. Este requerimiento, pues, este documento a veces no es fácil de desarrollar, porque de repente el software que queremos adquirir es bastante, digamos, grande y tiene procesos a veces muy detallados. Todos estos requerimientos tienen que ser documentados, ¿ya? Y tienen que ser disponibles, ¿no? Tanto para nosotros que como adquirientes y también para la empresa que nos va a proveer el software. Entonces, dentro de estas pautas se tiene que considerar también, pues, las condiciones, ¿no? De la empresa que ponga, ¿no? De repente ellos tienen una condición en la cual dicen, no, te damos la solución, pero no te damos el código fuente, ¿no? Te damos la solución en tal formato, ¿no? O para tal plataforma. Entonces, hay varios elementos que se tienen que especificar. En el punto 5.1.1.8, el adquiriente tiene que preparar, o sea, nosotros como compradores de software, ¿ya? Vamos a preparar documentos que nos van a permitir, ¿ya? Ejecutar una serie de tareas para el proceso de adquisición. Como por ejemplo, pueden ser los siguientes puntos, ¿no? A, el requerimiento para el sistema. Como ya tenemos todo el análisis, tenemos que sacar un requerimiento del sistema. B, el empleo previsto del sistema, ¿no? ¿En qué vamos a utilizar ese sistema? C, tipos de contrato a emplear. Puede un software que contemple varios contratos, ¿no? 1, contrato de uso; 2, contrato de repente en tiempo; 3, contrato de mantenimiento; 4, contrato de soporte. Puede contemplar varios contratos, ¿ya? D, responsabilidades de la organización. ¿Cuáles son las responsabilidades de la organización y cuáles son las responsabilidades de la empresa? ¿Qué le compete hacer? Siguiendo, el tipo de soporte que va a usar. Entonces, se tiene que definir cómo va a ser el soporte del software que la empresa nos va a brindar, ¿no? Puede ser un soporte presencial, puede ser un soporte virtual, o puede ser simplemente un soporte documentario, nada más, ¿no? Entonces, se tiene que definir. En algunos casos, por ejemplo, el soporte se solicita que sea presencial. O sea, se tiene la empresa proveedora de software tiene que poner un personal presencial en la empresa para cuestiones, digamos, cuando se necesite. Hay contratos muy especiales en ese aspecto, ¿no? Y existen y se dan, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, es por ley, digamos, se tiene que tener al proveedor de la mano. Entonces, o incluso, de repente no siempre, pero en el contrato se estipula, digamos, ante una llamada de un mantenimiento o de un soporte, pues tiene un tiempo máximo, ¿no? Como máximo se demora, digamos, en atención a tales puntos, digamos 2 horas o 1 hora, ¿no?
O de repente si es algo ya más serio, 24 horas, ¿no? Entonces se define el tiempo. Se tiene que definir también los riesgos que implican, ¿no? En cuestión de procedimientos para gestionar dichos riesgos, cómo actuar en algunos riesgos que se puede identificar según la naturaleza del software. Siguiente, en el 5.1.19, conviene que los adquirientes definan y documenten las estrategias y condiciones de criterios de aceptación. En esta etapa inicial ya se tiene que definir cuáles son los criterios de aceptación que va a considerar la empresa, ¿no? O sea, adquirimos un software, pero ya tenemos que decirle, ya, yo voy a aceptar tu producto si tiene esto, si cumple esto. Entonces ahí le estamos poniendo los criterios de aceptación. Si cumple todos estos puntos, se acepta, digamos, el software, ¿no? Entonces ya definimos. En la siguiente etapa, en el 5.1.3, es acerca de, ya terminó la parte de inicio y empezamos a la preparación y actualización del contrato. ¿Ya? Estas actividades pues contemplan varias tareas, ¿no? Ya tenemos que empezar a preparar el contrato, ¿no? En las anteriores hemos visto varios puntos y ahora empezamos a preparar el documento que será, digamos, el contrato que nos va a definir pues muchos aspectos técnicos, ¿no? En referente a lo que es el software. En el 5.1.3.1 conviene que el adquiriente establezca un procedimiento para la selección de proveedores. Los proveedores, el adquiriente, la empresa que va a comprar, la organización que va a comprar, tiene que definir cómo va a determinar al proveedor, ¿no? Si va a ser un concurso público, si va a ser de repente un concurso de solamente las empresas invitadas o de proveedores inscritos, digamos, en tal plataforma, ¿no? O de repente solamente a proveedores bajo el régimen. Hay una modalidad para contratación del Estado que se llama Compra Perú, si no me equivoco, ¿no? Entonces, tiene que definirse cómo se va a hacer la adquisición. ¿Ya? La siguiente tarea, la 5.1.3.2, se trata de que el proveedor debe hacer una selección, ¿ya? Una selección de la empresa ganadora o del proveedor que va a ganar, basados en una evaluación. Esa evaluación debe estar basada en varios criterios, ¿no? Y se tiene que definir cuáles son los criterios que la empresa va a tomar para designar a la empresa ganadora, ¿no? Que nos va a proveer de repente el software, ¿no? Puede ser de repente su capacidad de producción, su experiencia, ¿no? O de repente sus activos, o de repente su cartera de clientes, ¿no? No sé, puede haber múltiples criterios, ¿no? Pero estos deben ser definidos, ¿ya? Se tiene que definir cuáles se van a tomar en cuenta. La siguiente tarea va a ser, ¿ya? Todos estos procesos ya tienen que estar pues definidos en un documento que estamos tomando como referencia, ¿no? Que es la norma técnica peruana, ¿no? Y que debe de cumplir algunos requisitos como empresa proveedora de software, ¿sí? Esto se define en otro apartado del documento más adelante, ¿no? Entonces, yo puedo decir que la empresa, para que me venda software, debe cumplir algunas formas de trabajo, algunos procesos según esta norma. En otras palabras, si todo sería, digamos, de una forma estricta según esta norma, toda empresa que provea, digamos, software al Estado, ¿ya? Debe de cumplir todos los procesos definidos en esta norma, obviamente ya no como adquiriente, sino como proveedor de software. Entonces debe de cumplir,
¿no? Hasta incluso de repente se puede poner más rigurosa el concurso y se puede señalar que debe tener un estado de madurez de software, ¿no? O cumplir los estándares, no solamente la 27, perdón, la 12.207, sino la 27.001 o de repente la 14.000 o otros estándares que la ISO 9000 en algunos procesos, ¿no? O sea, se puede de repente mencionar, ¿no?, algunos estándares que debe cumplir esta empresa. Bueno, este es opcional, ya decide el comité que va a, digamos, a optar, ¿no?, la buena pro. En el 5.1.3.4 el adquiriente preparará pues y negociará el contrato con el proveedor. Ya tenemos todos los puntos del contrato, ya tenemos un ganador y se empieza a conversar, ¿no? De repente se pueden cambiar algunos puntos para hacerlo más específico o de repente aumentar nuevas cláusulas, ¿no? Ya va a depender, ¿no?, del acuerdo de ambas partes. Una vez que el contrato está listo, ya con la aprobación de ambas partes, ¿no?, empieza la puesta en marcha, ¿no?, de la firma de contrato y se estipula de repente algunas modificaciones o negociaciones, de repente que surjan en último momento. Ya teniendo el contrato de documento, ya pasamos a la siguiente etapa, que es el seguimiento del proveedor. Miren, no solamente ya firmamos el contrato y nos olvidamos, ¿no? Tenemos que hacerle un seguimiento, ¿no? Este seguimiento constará pues de varias tareas, ¿no? Uno, el adquiriente, o sea, los que vamos a comprar el software en nuestro caso de ejemplo, ya tenemos que supervisar las actividades del proveedor, ¿no? Porque podría suceder de que ya compramos el software, pero quedamos que nos van a entregar el software acá unos 3 meses, ¿no? Y de repente cada mes ver cómo va el avance del software, ¿no? Supervisando. Esta etapa, digamos, de supervisión, de visitas, de actividades, ¿no?, están definidas en los puntos 6.6, 6.7, que están más adelante, ¿no?, justamente con lo que es actividades de los proveedores, ya, que les voy a explicar más adelante. Entonces, después tenemos que realizar la tarea de cooperar con el proveedor, ¿no? O sea, no solamente nos tenemos que olvidar, tenemos que ayudar al proveedor, ¿no? Por ejemplo, proporcionándole, digamos, data para que hagan sus pruebas, digamos, ¿no? Proporcionando de repente documentos, formaterías que el sistema va a adoptar. Entonces, tenemos que seguir, digamos, en comunicación con el proveedor. Ya una vez terminada la etapa ya de coordinación con el proveedor, pasamos a la aceptación y finalización. Con esto finalizamos este proceso de adquisición de software, que le podemos llamar. A estas etapas le llamamos de aceptación y finalización, ¿ya? Y estarían conformados por las siguientes tareas. 1. El adquiriente va a preparar un acta, digamos, de aceptación, ¿no? Un documento que nos va, digamos, evidenciar la aceptación del producto, ¿no? Que se está adquiriendo, de que realmente el software cumple todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y los criterios de aceptación que se han definido inicialmente se pondrán pues en marcha, ¿no? El criterio de aceptación era esto. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple este criterio? Sí. ¿Cumple este criterio? Sí. ¿No? Entonces vamos evaluando todos los criterios que debe cumplir la empresa que nos está proveyendo el software, ¿no? También debería incluirse pues una etapa de pruebas, ¿no? Si es que el comprador lo requiere necesario, entonces se realiza, ¿no? De repente con una data de prueba, ¿no? O de repente estableciendo algunos procedimientos de prueba, ¿no?, ya funcionales o de software. Eso se puede definir ya según, digamos, el tipo de software, según, digamos, cómo se ha organizado este proceso de adquisición.
También el adquiriente llevará a cabo una revisión y aceptación de pruebas, ¿no? Tiene que probar y de ahí tiene que verificar que efectivamente el software está cumpliendo todo lo que debe hacer. Y finalmente, tras la aceptación, el adquiriente deberá asumir la responsabilidad sobre la gestión y configuración del software. Una vez que ya aceptamos el software, ¿no? En ese momento, toda la responsabilidad de la gestión y administración del software pasa a nuestras manos, en nuestro ejemplo, ¿no? O a las manos del adquiriente, del quien ha adquirido el software. Eso para efectos de responsabilidad, de repente de mal uso, de otros inconvenientes que podrían suscitarse. Entonces, miren, para realizar el proceso de adquisición de un software, debemos de cumplir varios procesos, varias tareas, según el estándar, según esta norma ISO 12207, ya que está definida en la norma técnica peruana. Ya jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre este punto?